13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora. Al amenazar el altar, el profeta amenaza al fundador de los adoradores. El culto idolátrico no continuará, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. La predicción afirma claramente que la familia de David continuaría y apoyaría la verdadera religión cuando las 10 tribus ya no fueran capaces de resistirlos. Si Dios con justicia endurece el corazón de los pecadores para que no puedan retirar arrepentidos la mano que extendieron al pecado, eso es un juicio espiritual representado por esto y mucho más espantoso. Jeroboam buscó ayuda no de sus becerros, sino solamente de Dios, de su poder y favor. Puede llegar al momento en el que los que aborrecen la predicación se alegren de las oraciones de los ministros fieles. Jeroboam no desea que el profeta ore para que su pecado sea perdonado y cambiado el corazón, sino solo que su mano sea restaurada. Él pareció afectado momentáneamente por el juicio y la misericordia, pero la impresión se desvaneció. Dios prohibió a su mensajero que comiera o bebiera en Betel para mostrar su aborrecimiento por su idolatría y apostasía de Dios y para enseñarnos a no tener comunión con las obras de las tinieblas. No han aprendido a negarse a sí mismos quienes no pueden desechar una comida prohibida. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladle el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito,
sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también. La conducta del viejo profeta prueba que realmente no era un hombre bueno. Cuando el cambio ocurrió bajo Jorobán, aquel prefirió su comodidad e interés a su religión. Él usó un método muy malo para hacer regresar al profeta bueno. Todo era mentira. Los creyentes están en mayor peligro de ser desviados de su deber por las pretensiones engañosas de santidad. Puede llamarnos la atención que el profeta malo no fue castigado, mientras que el santo varón de Dios fue castigado súbita y severamente. ¿Qué haremos con todo esto? Los juicios de Dios trascienden nuestro poder de comprensión y hay un juicio venidero. Nada puede excusar un acto voluntario de desobediencia. Esto demuestra lo que debe esperar los que escuchan al gran engañador. Los que ceden ante él como tentador serán aterrados por él como atormentador. A los que adula ahora, después los atacará violentamente. A los que lleva el pecado tratará de llevarlos a la desesperación. Bien junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. A Dios le disgustan los pecados de su pueblo. Nadie será protegido en su desobediencia por el oficio que ejerce, por su cercanía a Dios, ni por ningún otro servicio que haya hecho por él. A todos los que le sirven, Dios les advierte que observen estrictamente sus órdenes. No podemos ser jueces de los hombres por sus sufrimientos, ni de pecados por los castigos presentes. La carne es destruida en algunos para que el espíritu sea salvo. La carne es halagada en otros para que el alma madure en el infierno. Jeroboam no se arrepintió de su mal camino. Se prometió que los becerros asegurarían la corona a su familia, pero la perdieron y él hundió a su familia. Se traicionan a sí mismos los que piensan sostener por cualquier pecado. Temamos prosperar por medios pecaminosos, oremos para ser resguardados. De todo engaño, oremos por ser resguardados de todo engaño y tentación y ser
capacitados para andar con perseverancia abnegada en el camino de los miembros de los mandamientos de Dios.